Bueno, buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches. En mi caso, estoy grabando esta clase ya entrada la nochecita. Pero bueno, como sabemos, nos podemos encontrar en cualquier momento. Esta clase se encuentra en el canal de YouTube de Sociología UNS y también la tienen en el Moodle de la materia. Como les comenté en la clase de ayer, la clase del día de hoy también va a estar grabada porque quería mostrarles algunas cuestiones que tienen que ver con gráficos y sobre todo con encuestas, que me parece oportuno hacerlo desde esta metodología y por eso esta semana no estamos en vivo. Y la semana que viene es probable que tampoco, por la que la clase de desigualdad es una clase que necesito mostrar varias cosas y no puedo hacerlo a través del vivo de YouTube y por eso compartir un poco a través de Zoom está bueno. Les recuerdo siempre igual que tenemos la clase de consulta de los miércoles de 9 a 11 yo estoy atendiendo consultas siempre, me pueden escribir por ahí, y si necesitan una clase especial a través de Zoom, como ya lo hicimos con la clase de Durkheim, no hay ningún inconveniente, podemos buscar un momento específico en esta semana o en la semana que viene para juntar un grupo de personas si es que tienen dudas un poco más complejas. El tema que tenemos para trabajar hoy, como ustedes lo habrán visto en el cronograma, es el tema de indicadores para medir la pobreza en Argentina. Y para ello nosotros trabajamos un texto de una persona que es una eminencia en el tema en nuestro país, que es Agustín Salvia, ¿sí? Pueden verlo en reiteradas oportunidades en la televisión, en columnas dentro de los diversos periódicos de mayor tirada en la Argentina, y también escribe una gran cantidad de textos y nosotros varios trabajamos. Lo que vamos a trabajar ahora, en el día de hoy, es dar un pantallazo de lo que significan los indicadores, pero sobre todo la medición de la pobreza en Argentina. Esta clase va a ser de suma importancia para que ustedes puedan desarrollar el práctico que tienen el jueves, que el jueves es cómo se construye un indicador. Es un práctico mucho más práctico en la medida que se trabaja con números y demás, por lo cual también es probable que ese práctico esté grabado, porque es necesario mostrar una serie de cuestiones que por los vivos de YouTube, como les decía recién, es un poco complejo. Pero bueno, vamos a empezar con algunas cuestiones que tienen que ver con la medición de la pobreza en la Argentina, básicamente. La medición de la pobreza, tanto en Argentina como en cualquier lugar, es una tarea muy importante, a punto tal de ser considerada fundamental, sobre todo para el establecimiento de políticas públicas que lo que plantean es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, básicamente. Por eso, el tema de la medición de la pobreza siempre involucra de manera directa a una gran cantidad de actores que están interesados en culminar o en mejorar la situación de aquellas personas que se encuentran, valga la redundancia, en situación de pobreza, ya sea por parte del Estado o por ONGs o lo que a ustedes les parezca, ¿no? En la Argentina, el tema de la medición de la pobreza de manera oficial se viene realizando aproximadamente desde la recuperación de la democracia en la década del 80, y para ello comenzaron a utilizarse dos metodologías que tienen dos fuentes de información específicas y que se continúan utilizando hasta la actualidad y son las que vamos a ver hoy. Esas metodologías una es un método directo de indicador social que es conocido como necesidades básicas insatisfechas, un método directo que se denomina necesidades básicas insatisfechas y utiliza como herramienta para obtener la información los censos de población que se realizan en Argentina cada 10 años. Este 2020 era un año de censo, pero bueno, claramente no va a ser un año de censo. Ni acá ni en el mundo. Los censos siempre se hacen en año cero en todos los países del mundo para poder hacer después las comparaciones estadísticas. Nosotros tuvimos algunos inconvenientes en algún año que lo hicimos en año 1 en lugar de en año 0. Entonces, el primer método para medir la pobreza, o uno de los métodos que se utilizan en Argentina para medir la pobreza, es un método directo que se caracteriza como necesidades básicas insatisfechas y saca información del censo poblacional. Ahora vamos a ver en qué consiste. El otro método es un método indirecto que está basado en un enfoque monetario de los ingresos, y ese método se conoce como línea de pobreza o LP. El primero es NBI y el segundo LP. Y para este caso, lo que se utiliza como herramienta para encontrar información va a ser la encuesta permanente de hogares, o EPH, que se realiza en Argentina
desde que se empezó a realizar en diferentes fracciones de tiempo, ¿sí? Ahora es trimestral, si no recuerdo mal. El encargado de producir en el país toda la estadística vinculada con la pobreza y demás es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, más conocido como el INDEC, que fue creado en el año 1968. Yo los invito a que entren a la página del INDEC, que es una página muy amena para ver, en donde hay una gran cantidad de datos que son súper interesantes para poder comprender la estructura y la estratificación argentina, la situación de pobreza, la desigualdad, el empleo, la migración, etc. Muchas personas accedemos a esos datos porque son sumamente interesantes. ¿Cómo se construyen esos datos? Ustedes lo van a ver en el práctico. Yo les voy a dar la parte teórica. Les decía que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que es el INDEC, coordina a su vez el Sistema Estadístico Nacional, que es el CEN, que va a estar integrado por diversos organismos de tinte nacional, provincial y también municipal, que son productores de estadística, aúna los números y nos da una información interesantísima. Yo les decía que la medición de la pobreza de manera oficial comienza en la Argentina a partir del 80, donde comienza a haber algunos coletazos de las primeras medidas de los gobiernos neoliberales, sobre todo del último gobierno de facto de nuestro país, y hacia finales de los 90 se torna algo bastante necesario por el aumento considerable que van a traer las medidas neoliberales en el aumento de la pobreza. Esto ustedes lo vieron ya en una clase con Vanessa. Para ese momento también apareció mucho dinero de organismos internacionales de crédito que buscaban poder medir las situaciones de pobreza, por eso hubo muchos proyectos financiados por el Banco Mundial y también por el Banco Interamericano de Desarrollo, muy preocupados por la situación de la pobreza supuestamente en Argentina. Hasta el 2001-2002 esta situación de pobreza fue realmente extrema y a partir del 2003 comienza un poco una reactivación del país que viene de la mano de una recuperación en algunos aspectos, teniendo en cuenta una política económica que proponía una mayor intervención del Estado, entre otras cuestiones. Entre el 2003 y el 2007, los números fueron muy interesantes, que dio el INDEC en función de un montón de cuestiones, pero para el año 2007 comienza a haber un inconveniente porque el INDEC va a sufrir una especie de intromisión por parte de la Secretaría de Comercio del Interior, que va a desplazar de los cargos a la mayoría de las personas que se encontraban el INDEC e intentan dar nuevos números por medio de una supuesta nueva metodología que nunca se terminó de explicar muy bien en base al índice de precios del consumidor. ¿Sí? Por eso a partir desde el 2007 los números del INDEC son muy cuestionados. En ese momento Moreno era el que estaba enfrente de la oficina de comercio, de la Secretaría, perdón, de Comercio Interior, y comienzan a ser considerados números de entidades privadas, sobre todo de observatorios sociales como el Observatorio Social de la UCA, para compararlos con los del INDEC. Se pensó que con la llegada de otro gobierno, como fue el gobierno de Macri, el INDEC lograría tener nuevamente números que sean un poco más precisos, pero ante esos números que sí fueron precisos, el gobierno decidió cambiar toda la cúpula, porque bueno, no eran los números que esperaban, aunque sí esos datos eran los precisos. De manera tal que acá lo que podemos hacer hincapié también es en la utilización política de los números. Es cómo yo leo un número. ¿Qué significa que a mí me digan, no sé, por decir algo, en Bahía Blanca el 35% de la población es pobre? ¿Qué significa eso? ¿Sí? ¿Cómo leo ese indicador? ¿Cómo se llegó a ese indicador? Eso lo van a ver en el práctico. Yo lo que les voy a explicar ahora son algunas cuestiones propias del indicador, por eso vamos a trabajar estos dos indicadores. Uno, el de las necesidades básicas insatisfechas, y el otro, el de la línea de pobreza. Por eso les voy a compartir una primera, tengo que poner compartir, compartir pantalla, y ahora lo tengo que buscar, que está aquí, y voy a compartir. Ahí está. A ver si lo puedo poner en pantalla completa. Esto me deja. Si no, lo vamos a tener que ver aquí. Ahí está. Me voy a correr para que ustedes me vean. Pero la primera que vamos a trabajar va a ser esta, las necesidades básicas insatisfechas. Como yo les decía, el método de necesidades básicas insatisfechas
fue introducido en nuestro país oficialmente a principios de la década del 80 y tenía como base, perdón, algunos estudios que había realizado la Comisión Económica para América Latina, más conocida como CEPAL, junto con el INDEC, que tenía un programa específico que se llamaba INDEC-IPA, y lo que significa la sigla IPA es Investigación de la Pobreza en la Argentina. A través de este sistema lo que se buscó fue identificar de manera directa los hogares que no lograban satisfacer un conjunto de necesidades que eran consideradas básicas. Esas necesidades que nosotros ya vimos que hubo una discusión teórica en la clase de ayer, esas necesidades básicas que ya son consensuadas universalmente, tienen que ver con cuestiones como la vivienda, como la educación y también como la capacidad de subsistencia económica. Todas estas cosas que decíamos nosotros en la clase anterior, si alguna de ellas no se cumple, es posible que esté en juego la subsistencia misma de las personas. Para ello, como les decía anteriormente, toma como base de información todo lo recaudado por el Censo Nacional de las Personas que se realiza cada 10 años. ¿Sí? Ahora, lo que tenemos que ver es que la medición de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas lo que supone es la selección, decíamos entonces, de unas necesidades que son básicas y que deben considerar cuál es el umbral de satisfacción de esa necesidad que le corresponde a cada indicador. Por eso, uno va a ser pobre o se va a encontrar en situación de pobreza si no satisface por lo menos una de estos umbrales que marcan los indicadores acerca de las necesidades básicas insatisfechas. Vamos a ver cuáles son los que se adoptan en la Argentina, que son los que tenemos en esa diapositiva, ¿sí? Y son, el primero es hacinamiento, el segundo es vivienda inadecuada, el tercero es abastecimiento inadecuado de agua, el cuarto es carencia o inconveniencia de servicios sanitarios para el desecho de excretas, y el quinto es la inasistencia a escuela primaria de los menores en edad escolar. También hay otro más, que es un indicador indirecto de capacidad económica que nosotros no vamos a trabajar ahora. Lo que me interesa así que ustedes sepan es que, por ejemplo, el acceso a la vivienda adecuada se va a presentar a partir de los indicadores A y B, que es hacinamiento y básicamente vivienda inadecuada. Una vivienda es necesaria porque la vivienda lo que nos otorga es la protección del ambiente. ¿Sí? Pero aparte de protegernos de las incumbencias del clima, otra de las cosas que requiere importancia en una vivienda adecuada va a ser aspectos ligados con la privacidad y con el higiene, ¿sí? De manera tal que la ausencia de una vivienda lo que va a considerar es que la calidad de vida quizás no sea de las mejores. Y la condición de hacinamiento, que es la del punto A, que lo juntamos con el de la vivienda, se mide a partir del número de personas por cuarto que existen, ¿sí? Mientras que la calidad, esto lo vamos a ver bien un poco más adelante, el número de personas por cuarto dictamina si en esa casa se vive de manera hacinada. Y por otro lado, la vivienda será inadecuada, determinando, por ejemplo, cuáles son los materiales de construcción utilizados para el piso, para las paredes o para el techo. Esto nosotros ahora en un rato yo les voy a mostrar el censo y vamos a comprender también un poco más adelante cuáles son estos umbrales que yo les comentaba recién. Ahora, la disponibilidad del agua y el acceso a los servicios sanitarios son los indicadores C y D que tienen ustedes ahí y que constituyen un segundo grupo de indicadores que estos van a estar asociados básicamente a la salud, ¿no? La disponibilidad en cuanto al agua, hace alusión a un abastecimiento permanente de agua, pero también de buena calidad y también en cantidades suficientes, porque el agua me tiene que servir también, no solo para alimentarme, sino que me tiene que servir también para la higiene, entre otras cuestiones. Entonces, lo que se mide a partir de este momento son dos características. Una es la potabilidad del agua y la otra es la forma en la que se suministra el agua en la vivienda. Si la tengo que ir a buscar a un pozo, si tengo agua por corriente normal, como lo vamos a ver más adelante. Y en el caso del acceso a servicios sanitarios también se distinguen dos características.
Por un lado, la disponibilidad de servicio higiénico y por otro lado, el sistema de eliminación de excretas. Eso también lo vamos a ver ahora cuando veamos el tema de los umbrales. ¿Cómo es este tema de los umbrales? Yo les decía que contener una de estas necesidades básicas insatisfechas se considera una persona o una familia en situación de pobreza. Vamos a analizar, por ejemplo, el de hacinamiento. En lo que respecta a hacinamiento, cuando en un cuarto o en un hogar tengan más de 3 personas juntas, es decir, cuando en un solo cuarto que sirva para todo, sirva para comer, sirva para dormir, sirva para estar. Cuando hay más de 3 personas por cuarto, ese lugar se considera un lugar hacinado para vivir. En cuanto a la vivienda, les comentaba yo recién, depende del tipo de inconveniente de la vivienda. ¿Sí? Si es una vivienda que puede ser una pieza de inquilinato, que puede ser una vivienda precaria o de otro tipo, que lo vamos a ver con los materiales también con los cuales están construidos esas viviendas. ¿Sí? Las condiciones sanitarias tienen que ver con el tipo de retrete que tienen, también vamos a ver que hay retretes distintos, y lo vamos a ver cuando veamos el censo, las preguntas del censo, porque algunos tienen el pozo que tiene un nombre, la letrina, otros tienen eh, que hacer un pozo directamente y tapar sus necesidades, o el baño se encuentra lejos de donde ellos viven, o deben compartir el baño con otras familias dependiendo de dónde están, ¿sí? Y en lo que respecta a la inasistencia a escuelas primarias de menores de edad escolar, lo que se mide ahí es que si existe al menos un menor que se encuentra en la edad obligatoria, que creo que va entre 6 y 12 años, para asistir a la escuela, también en este caso estamos hablando de una familia que tiene las necesidades básicas insatisfechas. Cuando vayan a leer el texto de Salvia, vean el cuadro 1, en donde él hace una presentación de las familias que se encuentran con las necesidades básicas insatisfechas en Argentina, y es interesante poder ver y comparar una serie de cuadros, una serie de datos, perdón, que son interesantes. Este tipo de indicador es un tipo de indicador directo de pobreza, me dice directamente la situación de pobreza en la que vive. Vive en una casa con piso de tierra, o no tiene agua potable y tiene que hervir agua que saca de un río que tiene cercano, directamente me muestra. Por eso se dice que este tipo de necesidades, este tipo de indicador, denominado necesidades básicas insatisfechas, lo que mide o detecta es la pobreza estructural. No toda la pobreza es igual, claramente, y cuando hablamos de pobreza estructural, hablamos básicamente de esa pobreza heredada, de que nace pobre y lo más probable es que dé en herencia pobreza, ¿sí? Esa es la pobreza estructural, que se diferencia con otra pobreza que en los 90 se denominó nuevos pobres, que fueron aquellas personas que supieron tener un momento de convivir en la clase media, pero que producto de las medidas del neoliberalismo vieron bajar sus niveles de consumo y de calidad de vida y considerarse un nuevo pobre, ¿sí? Esa situación de pobreza que no estaba tan marcada en otros momentos, y que será clase media o será pobre, ¿sí? Con esto que nosotros denominamos pobreza estructural. Ahora, esta medida de necesidades básicas insatisfechas tiene algunos inconvenientes en general, porque la verdad es que hay que ver hasta qué punto esas necesidades básicas son al día de hoy las necesidades que hay que medir, porque algunas de ellas hace 2, 3 o incluso 4 décadas que se han establecido, y también ver los umbrales de esos indicadores. Digo, por ejemplo, hay barrios en Bahía Blanca que son barrios de un alto poder adquisitivo, pero por el lugar en el que se encuentran no tienen abastecimiento adecuado de agua, y eso no lo hace pobres estructurales. Si uno va para el lado del mercado de frutas, que está para el lado de Sierra de la Ventana, que hay un barrio que se llama Parque Norte, y después está el otro barrio privado que no me acuerdo, pero barrio Parque Norte no es privado. En Parque Norte hay algo que se denomina como agua fuerte, es un agua que no es potable, es un agua que sacan de pozo, es un agua que no es recomendable para bañarse, pero igual se bañan y se higienizan con ese agua, y en ese barrio vive gente de un poder adquisitivo considerable.
Entonces, ahí hay un abastecimiento inadecuado de agua, pero eso no lo hace un pobre estructural, claramente. Entonces, habría que revisar algunas cuestiones y si en la actualidad es necesario establecer nuevas necesidades básicas que tienen que ver con los sistemas, con el acceso, perdón, a los sistemas de comunicación, sabiendo que en la actualidad, por ejemplo, Internet se toma como algo, no de una necesidad que si no tengo Internet está en juego mi vida, pero al día de hoy y al desarrollo de las sociedades en el siglo XXI sería necesario revisar cuáles son consideradas las necesidades básicas insatisfechas, si hay que incluir a una, si hay que sacar otra, o si hay que revisar también el tema de los umbrales de la misma. ¿Sí? Esto en cuanto a necesidades básicas insatisfechas. Yo les voy a mostrar, entonces, tengo que dejar de compartir pantalla para compartirles el cuestionario básico. Para esto tengo que compartir pantalla de nuevo y encontrar aquí algo que no estoy encontrando, pero que ya voy a encontrar. Si me dan un minuto, que es el cuestionario básico. Aquí está. Este es el cuestionario básico, lo voy a subir porque lo tenía un poco más abajo, del Censo Nacional de Población de Hogares y Vivienda, que se realizó en el año 2010, desde el cual se obtiene la información para establecer de manera directa la pobreza estructural. Y lo que se utiliza es la medida de las necesidades básicas insatisfechas. Bueno, esto es lo que va llenando el censista, la calle, etcétera, etcétera. Pero miren lo que preguntan, como para que ustedes se den una idea. Tipo de vivienda particular. Anote por observación, no todo tiene que, no es que yo le voy a preguntar, ¿usted vive en una casa, en un rancho, en una casilla? Porque a veces las personas no siempre dicen la verdad, o no siempre dicen lo que tienen ganas de decir, no nos vamos a meter en el plano de la verdad, pero sí algunas cosas por observación se pueden anotar. Por ejemplo, tipo de vivienda particular, si es una casa, rancho, casilla, departamento, pieza de inquilinato, pieza en hotel familiar o pensión, local no constituido para habitación, vivienda móvil, etc. La vivienda está habitada con personas presentes, o si hay algunas que no están presentes, si es una vivienda que alquilan, si está en pleno construcción, si también la utilizan como un comercio, oficina, como para que vean acá cuestiones de vivienda para poder determinar algunas cuestiones. Cantidad de hogares por vivienda, bueno, porque puede haber más de un hogar por vivienda. Se notan los nombres del jefe o la jefa de familia. Vemos algunas de las otras preguntas. ¿Cuál es, para que vean lo que yo le decía de los umbrales, cuál es el material predominantemente de los pisos? ¿Cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera o alfombrado? ¿Cemento o ladrillo fijo? ¿Tierra o ladrillo suelto? Esto nos está dando información directa de la situación de hacinamiento y la de la situación de vivienda inadecuada. ¿Cuál es el material predominante de la cubierta exterior del techo? ¿Cubierta asfáltico-membrana, baldosa o losa, pizarra o teja, chapa de metal sin cubierta, chapa de fibrocemento y así un montón más? El techo tiene el revestimiento interior o celorazo. ¿Tienen agua? Y otra de las cuestiones que nosotros marcábamos en las necesidades básicas, si hay por cañería dentro de la vivienda, fuera de la vivienda pero dentro del terreno, fuera del terreno, es decir, si tengo un pozo fuera o tengo que ir a buscarlo a algún lugar. Nosotros hace muchos años en Bahía Blanca, cuando apareció el tema de las algas, teníamos que estoy hablando del año 2005, 2004, incluso capaz de 2003, teníamos que ir a buscar agua a distintos lugares potable porque no se podía tomar el agua porque salían algas directamente del agua con un olor a sopa terrible cuando uno se bañaba, porque parecía que se estaba bañando con sopa, un espanto. Pero bueno, estuvimos un tiempo por el desborde de un río o algo así fue, con muchísimas algas en el agua. Hay gente que es diario el tema de no tener un buen acceso al agua. El agua que usa proviene, esto que yo decía, de la red pública, de perforación con bomba o motor, de perforación con bomba manual, de pozo, de transporte por cisterna, de agua de lluvia, de río, canal, arroyo, sequía. O sea, para que vean las preguntas que se relacionan con el indicador de necesidades básicas insatisfechas. ¿Este hogar tiene baño o letrina? Sí, y si no tiene, en el baño tiene botón, cadena, mochila de limpieza de inodoro. Estas cosas también son interesantes. Alguna de otras preguntas es acerca del desagüe del inodoro, si es cloaca, si es cámara séptica y pozo ciego, si es solo pozo ciego, o es un hoyo o una excavación en la tierra, si el baño o la letrina es usado por ese hogar o compartido por distintos hogares,
En el caso de cocinar, se utiliza gas de red, gas a granel, que sería el Zeppelin, gas en tubo, garrafa, electricidad, que también se puede utilizar para cocinar, leña, carbón u otros, ¿sí? ¿Cuántas habitaciones o piezas para dormir tiene un hogar? Y de acá podemos sacar el tema del hacinamiento, y así podemos ver un montón de preguntas, si el terreno es propio, que hacen incluso a niveles educativos también, para sacar lo que yo les decía, si existía algún menor de edad en edad escolar que no estaba asistiendo al colegio. Bueno, y aquí hay un cuestionario mucho mayor, estos cuestionarios no se hacen enteros siempre, sino que recuerdo cuando me hicieron el censo del año 2010, fue un censo que duró 2 minutos literal, me hicieron un par de preguntas y se fueron, ahí el cuestionario entero se lo hacen, van seleccionando ciertos lugares a quienes se lo hacen y a quienes no, y hay otro cuestionario ampliado que lleva mucho más tiempo, que también se realiza en función de distribuciones específicas que ya están estipuladas por el mismo censo. Yo tuve que vivir esa sola situación del censo del año 2010, o en otros años, o estaba en la casa de mi madre, o no sé, o si estaba viviendo solo en 2020, en el 2020 fue el último censo, no, el 2020 es ahora, en el 2010 fue el último censo, claro, no, en el 2000 vivía con amigos, pero debe haber sido el censo en la casa de mi madre. Bien, eso en cuanto a las necesidades básicas. Ahora tenemos otro tipo de medir la pobreza, que es la pobreza por ingresos y que se denomina línea de pobreza o LP, que lo que hace es un ingreso que también elabora el INDEC a partir de una información que va a estar provista no por el censo, sino que va a estar provista por la encuesta permanente de hogares. Esto también tiene que ver en relación con el INDEC, y lo que se hacen es, se establecen dos tipos de canasta, una canasta básica total y una canasta básica alimentaria. Lo que se supone es que se reúne la cantidad de alimentos que se necesitan para poder subsistir una familia tipo. Y cuando hablamos de familia tipo, ténganlo bien en cuenta esto, porque lo van a trabajar en el práctico, son 2 adultos, un hombre y una mujer, así se mide, o pueden ser, en este caso, 2 hombres o 2 mujeres, y 2 hijos menores de edad. Es decir, todo lo que necesitan para comer y para poder subsistir, ¿cuánto valdría al menor precio en el mercado? Y se establece un número. Eso es el de la canasta básica alimentaria. Si le sumamos otras cuestiones que tienen que ver con la compra de vestimenta, por ejemplo, y el pago de algunas otras cuestiones, estamos hablando de la canasta básica total, es decir, el ingreso que debería percibir una familia de 2 adultos y 2 menores de edad. La canasta básica alimentaria se encuentra en 18.000 pesos. Se supone que una familia de 4 personas necesita de 18.000 pesos para alimentarse bien durante un mes, así como está estipulado. Este número es de abril del 2020. En cuanto a la canasta básica total, se supone que una familia tipo de 2 adultos y de 2 menores necesitan alrededor de 45.500 pesos para poder subsistir. También. Extraño, pero es así. Este dato también pertenece a abril del 2020. ¿Cómo construir esos datos? Lo van a ver con Germán, si no recuerdo mal, Germán es quien va a dar la clase, en la clase de línea de indicadores. Estos dos números establecen 2 líneas. Uno que significa la línea de pobreza y el otro que significa la línea de ahí se me fue. Indigencia, perdón, la línea de indigencia. No les compartí lo que les estaba compartiendo, y ahí vuelvo, y vamos a continuar con la presentación. Ahora sí. La línea de pobreza, entonces, lo que dice es, se establece el ingreso o gasto mínimo que permite mantener un nivel de vida adecuado según ciertos estándares elegidos. Es decir, se consideran pobres aquellas personas con un ingreso menor a la línea de pobreza, se toma como base las pautas culturales de consumo de ese momento determinado. Es decir, tomando las pautas de consumo de ese momento determinado, se establecen 2 líneas, la línea de pobreza y la línea de indigencia. La línea de pobreza es la línea de la canasta básica total. Es decir, que si una familia tipo percibe
más de 45.500 pesos por mes, se encuentra por encima de la línea de pobreza. Y si una familia tipo de 2 mayores y 2 menores perciben menos de 45.500 pesos por mes, se encuentran por debajo de la línea de pobreza y están considerados en situación de pobreza. Por otro lado, si esas personas aún perciben menos de 18.000 pesos, que es la línea de indigencia, van a estar en la indigencia, básicamente porque solamente quizás podrían llegar a cumplir las funciones nutricionales. Este método es un método indirecto porque se supone que con ese dinero van a acceder a los bienes necesarios dentro de un mercado de bienes y servicios que cumpla con las necesidades alimentarias que son consideradas básicas para poder subsistir. Por eso ese método de medir la pobreza se considera indirecto, porque supongo que si tiene ese dinero va a tener que solventar estas cuestiones que son necesarias, y por eso es indirecta. Este tipo de metodología no nos da cuenta de la pobreza estructural, sino que nos da cuenta de lo que se ha conocido en los años 90 como los nuevos pobres. Esas personas que en algunos textos, que no recuerdo si lo tienen en la práctica, vienen cuesta abajo en la rodada, cayendo en situaciones cada vez peores y no se sabe dónde ponerle un punto y hay que ver desde dónde vienen cayendo. Son personas que se diferencian de los pobres estructurales porque en general tienen una habitación, tienen una vivienda adecuada, ¿sí? Muchos de ellos son propietarios de la vivienda, incluso hasta han llegado a tener su propio vehículo, tienen niveles educativos mayores, incluso muchos pueden haber accedido a un nivel terciario y terciario universitario, y lo que los aúna con los pobres estructurales es la carencia de lo cotidiano, ¿sí? Pero sí tienen muchas de las necesidades básicas que aparecen como insatisfechas en la medición anterior, en este caso satisfechas, ¿sí? Estos son los dos tipos de medición que tenemos. Ahora, en el cuadro siguiente ustedes pueden ver que sí, a ver si me sale algo que vi un día, pero no me va a salir que es algo, tengo que cliquear acá. Algo de los punteros, bueno, no me sale, pero era algo de los punteros que estaba interesante. Sin necesidades básicas insatisfechas, ¿sí? Y un ingreso menor a la línea de pobreza, estamos hablando de nuevos pobres. Si yo digo sin necesidades básicas insatisfechas, estoy diciendo que las necesidades básicas están satisfechas. O sea que si tengo las necesidades básicas satisfechas y mi ingreso es menor a la línea de pobreza, soy considerado un nuevo pobre. Si yo tengo mis necesidades básicas satisfechas, pero tengo un ingreso mayor al de la línea de pobreza, me puedo considerar clase media o clase alta, ¿sí? Entonces, esta primera barra que dice sin necesidades básicas insatisfechas, el sin hace alusiones que tiene las necesidades básicas insatisfechas, perdón, satisfechas. Si tengo las necesidades básicas satisfechas con un ingreso menor a la LP, soy un nuevo pobre, y si tengo un ingreso mayor a la LP, soy clase media o clase alta. Ahora, con las necesidades básicas insatisfechas, es decir, que no pude satisfacer mis necesidades básicas, y tengo un ingreso menor a la LP, es decir, que voy a tener un ingreso básicamente por debajo de la línea de pobreza, incluso por debajo de la línea de indigencia, me voy a denominar pobre estructural. Y en el caso de tener las necesidades básicas insatisfechas, pero puedo tener un ingreso mayor a la LP, ¿qué ocurre? Esto en algunos casos es denominado clase media baja, ¿sí? Esto, revísenlo, que por ahí suena un poco contradictorio el sin necesidades básicas insatisfechas y con necesidades básicas insatisfechas, pero está bien expuesto. Y por último, lo que vamos a ver entonces es la herramienta que se utiliza para poder medir este tipo de pobreza, que es la que estoy buscando y que encontré aquí para poder compartir, que es la encuesta permanente de hogares, que sufrió una serie de modificaciones que ustedes pueden ver claramente en el texto de Agustín Salvia.
Vamos a pasar la primera parte, porque en esta primera parte hay datos también que nos sirven para poder dar cuenta de las necesidades básicas insatisfechas, ¿sí? Cuántos ambientes y habitaciones hay en lugar, propietario de la vivienda, ¿sí? Todas estas cosas sirven básicamente, si su hogar tiene una habitación de uso exclusivo, si su baño es exclusivo, cosas que nosotros ya vimos, pero lo que me interesa es bajar un poco más para ver cuántos vivieron esto, ¿sí? Acá comienzan otro tipo de preguntas que tienen que ver con estrategias de hogar. Y que dice, por ejemplo, en los últimos 3 meses, las personas de este hogar han vivido de lo que ganan en el trabajo, de alguna jubilación o pensión, de indemnización por despido, de seguro de desempleo, de subsidio o ayuda social en dinero por parte del gobierno, de iglesia o de otras organizaciones, han vivido con mercaderías, ropa, alimentos del gobierno, iglesia, escuela, etcétera. Bueno, y sigue más o menos en la misma talla. Todavía no está preguntando un número, pero ya lo va a preguntar. ¿Colaboraron algún alquiler por alguna vivienda? Es decir, ¿le entra dinero por alguna vivienda extra que tiene? ¿Por alguna ganancia de un negocio en el que usted no trabaja? ¿O por intereses de rentas por plazos fijos o inversiones? ¿O por una beca de estudio? Está siguiendo la base de ver cómo llegar a poder preguntar por el número directamente. Además, han tenido que gastar lo que tenían ahorrado, pedir préstamos a familiares, pedir préstamos a bancos y financieras, comprar en cuotas, siguen las preguntas. Hasta que viene durante el mes de X, algún miembro del hogar cobró alguna asignación por hijo implementada por el gobierno, sí o no, y ahí habrá que poner cuál fue la que cobró y los ingresos. Y ahora viene esto. ¿Quién lo cobra? Para finalizar el mes de tanto, ¿cuánto cobró por? ¿Sí? ¿Qué cobró? Acá directamente se preguntan el nombre de la persona y el monto de lo que ha cobrado, incluso si ha cobrado algún aguinaldo o algún retroactivo, para poder dar cuenta de esta situación de la línea de pobreza o de la línea de indigencia, ¿sí? Bien, bueno, esto sería todo por el momento. La idea central es que ustedes recuperen y vuelvan a ver, si es que lo necesitan, las cuestiones básicas que tienen que ver con los dos métodos que se utilizan en la Argentina para medir la pobreza, que es el de las necesidades básicas insatisfechas, un método directo, y el de la línea de pobreza, un método indirecto. En la clase del día jueves van a trabajar indicadores con Germán y ahí van a tener más datos que van a ser comprendidos en base a esta teoría que acabamos de ver hoy y por leer el texto de Agustín Salvia, ¿sí? Yo los vuelvo a ver el lunes de la semana que viene. El lunes de la semana que viene nos toca trabajar desigualdad y también es probable que esa clase esté grabada para yo poder mostrarle ciertos datos, coeficiente de Gini y demás que son prácticos, me parece a mí. Cualquier cosa, si no les están resultando prácticas estas clases grabadas y prefieren volver al vivo, le pido que lo comenten en los mails que nos pueden mandar, ¿sí? Bueno, así que con esto me despido y espero haber sido claro.